¿Sabías que el 80% de las personas pierde la fe en momentos difíciles? Irónicamente, esos mismos momentos pueden ser la oportunidad perfecta para acercarnos más a Dios. Hoy quiero hablarte de un tema que muchos evitan, pero que afecta profundamente nuestra vida: la lujuria, la fornicación y el adulterio. Trampas disfrazadas de placer y libertad, pero que en realidad dejan cicatrices profundas en el alma. Quizás te has preguntado: ¿cómo reconocer cuando estamos atrapados en estos pecados? Hay un camino para la restauración. Quédate hasta el final, porque no solo responderemos estas preguntas, sino que también te compartiré una herramienta poderosa que puede transformar tu relación con Dios. La lujuria es como un anzuelo brillante en el agua. A simple vista, parece inofensiva, incluso atractiva, pero una vez que muerdes el anzuelo, te arrastra más profundo de lo que imaginaste. Se disfraza de deseo, de emoción, de libertad, pero en realidad es un fuego que nunca se sacia. Lo que comienza con un pensamiento, con una simple mirada, puede transformarse en una cadena que te ata y te aleja de lo que realmente necesitas: una vida de plenitud y paz en Dios. Vivimos en un mundo que alimenta la lujuria constantemente. Basta con mirar alrededor. Redes sociales, películas, publicidad. Todo está diseñado para despertar un deseo que nunca se satisface. Las plataformas digitales están llenas de imágenes y vídeos que estimulan la mente, promoviendo una cultura donde la sensualidad es normalizada y hasta celebrada. Nos dicen que es solo entretenimiento, que no hace daño, pero lo cierto es que cada imagen, cada pensamiento, cada acción, va moldeando nuestra forma de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos. Piensa en esto: ¿cuántas veces has visto algo que parecía inocente, pero que terminó dejando una marca en tu mente? Un comercial, una escena en una película, una publicación en redes sociales. Lo que parecía insignificante en el momento puede convertirse en el punto de partida para una lucha interna que, cada vez se vuelve más difícil de controlar. La lujuria funciona así: empieza con algo pequeño, pero poco a poco toma más terreno hasta que se convierte en una fortaleza dentro del corazón. Jesús lo dejó muy claro en Mateo 5:28 cuando dijo: «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Esto significa que el pecado no empieza con la acción física, sino con lo que permitimos en nuestra mente y nuestro corazón. La lujuria es más que un deseo pasajero, es una forma de pensar, una manera en la que nuestra mente empieza a operar, llevándonos a un camino donde nunca estamos satisfechos, donde siempre queremos más. El problema es que la lujuria nunca se conforma con poco. Lo que antes parecía suficiente, de repente ya no lo es. La persona que se deja llevar por la lujuria siempre busca algo nuevo, algo más intenso, algo que le hará sentir la misma emoción que sintió la primera vez. Y ahí es donde comienza el ciclo de la adicción. La curiosidad se convierte en hábito, el hábito en necesidad, y la necesidad en esclavitud. Esto afecta tanto a solteros como a casados. Para los solteros, la lujuria crea expectativas irreales. La manera en que se percibe el amor y la intimidad se distorsiona, y de repente, las relaciones reales ya no parecen suficientes. Se busca una emoción constante, una intensidad que la vida real no siempre puede ofrecer, y eso lleva a la insatisfacción. Muchas personas llegan al matrimonio esperando que su pareja les haga sentir lo mismo que han visto en la cultura o en los medios, pero cuando descubren que la verdadera intimidad no se trata solo de emoción sino de compromiso, de entrega, se sienten frustrados y desilusionados. Para los casados, la lujuria es un veneno silencioso que destruye la confianza y la intimidad en el matrimonio. Lo que comienza con un pensamiento, con una simple imagen, puede convertirse en una barrera entre los esposos. De repente, la conexión real se ve opacada por fantasías que nunca se sacian. Se empieza a comparar, a desear algo diferente, y poco a poco el corazón se aleja del pacto matrimonial. Lo que parece un simple desliz mental puede terminar en una infidelidad, en una traición que destruye familias y deja heridas profundas en el alma. Un ejemplo claro en la Biblia es la historia de David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la trampa de la lujuria cuando vio a una mujer bañándose desde su terraza. En ese momento, tuvo la oportunidad de apartar la mirada, de detenerse, pero no lo hizo. En lugar de huir, alimentó el deseo.
Ese deseo lo llevó a cometer adulterio, y para encubrir su pecado, terminó ordenando la muerte del esposo de Betsabé. Lo que comenzó con un simple vistazo terminó en una tragedia que marcó su vida para siempre. Aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar: la lujuria no solo daña nuestra relación con Dios, también nos roba la capacidad de amar verdaderamente. Nos convierte en esclavos de impulsos que nunca satisfacen. Nos hace ver a las personas como objetos en lugar de almas con valor eterno. Nos desconecta de la realidad, nos hace buscar algo que nunca nos dará plenitud. La lujuria nos promete satisfacción, pero nos deja vacíos. Nos dice que nos dará felicidad, pero en su lugar nos llena de vergüenza y culpa. Nos hace pensar que estamos en control, pero en realidad nos convierte en esclavos de nuestros propios deseos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo romper este ciclo? ¿Es posible salir de esta trampa antes de que sea demasiado tarde? En la siguiente parte hablaremos de cómo la fornicación, cuando se normaliza, profundiza aún más esta trampa y nos aleja del propósito de Dios. Pero antes de eso, quiero que reflexiones: ¿hasta qué punto la cultura ha moldeado tu percepción de la intimidad y el deseo? ¿Estás controlando tus pensamientos o ellos te están controlando a ti? La fornicación es uno de esos temas que la sociedad ha tratado de normalizar con el tiempo. Se nos dice que es una parte natural de la vida, que no tiene consecuencias reales, que es simplemente una expresión de amor o deseo. Pero, ¿es realmente así? ¿O hay algo más profundo que estamos ignorando? Vivimos en un mundo donde todo gira en torno al placer inmediato. Nos bombardean con mensajes que nos dicen: haz lo que sientas, si te hace feliz, está bien, no te limites, explora. Y así, la fornicación se convierte en algo tan común que ya casi nadie se detiene a cuestionar sus efectos. Pero, aunque la cultura diga que no pasa nada, las consecuencias siguen estando ahí. Son como grietas invisibles que, con el tiempo, terminan por romper lo que parecía sólido. La Biblia es clara cuando dice en 1 Corintios 6 y 18, huyen de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien cometa, está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. No es una advertencia sin sentido, es una realidad que muchas personas descubren demasiado tarde. La fornicación nos vende una idea de libertad, pero en realidad puede convertirse en una prisión. Es como firmar un contrato sin leer la letra pequeña. Te entregas a alguien sin saber que en el proceso dejas parte de tu alma con esa persona. Y cuando la relación termina, hay algo dentro de ti que también se rompe. No se trata solo de una experiencia física, sino de una conexión espiritual y emocional que deja marcas. Muchas personas creen que pueden entrar y salir de relaciones sin consecuencias, pero con cada ruptura, con cada unión fuera del diseño de Dios, algo se desgasta. El corazón se endurece, la confianza en el amor se debilita y se empieza a ver las relaciones como algo descartable. Y cuando llegue el momento de construir un compromiso real, ¿qué quedará? Piensa en cuántas veces las relaciones terminan con heridas profundas, con corazones rotos, con inseguridades que luego afectan el futuro. Cuántas personas se han sentido usadas, abandonadas, sin valor, después de una relación basada solo en el deseo. Sansón es un claro ejemplo de cómo la fornicación puede destruir el propósito de una persona. Dios le dio un llamado, una fuerza sobrenatural, un propósito divino, pero Sansón cayó en la trampa de sus propios deseos. Su relación con Dalila no fue solo un romance, fue la puerta que abrió su caída. Dalila lo traicionó, pero la realidad es que Sansón ya se había traicionado a sí mismo al alejarse de los principios de Dios. Terminó derrotado, encadenado y humillado. Su historia nos muestra que no importa cuán fuerte seas, si juegas con fuego, tarde o temprano te quemarás. La fornicación no solo tiene consecuencias espirituales, sino también emocionales y sociales. ¿Cuántos matrimonios han comenzado con desconfianza porque uno de los dos, o ambos, arrastran un pasado de relaciones que no valoraban el compromiso? ¿Cuántas familias se han roto porque las relaciones se construyeron sobre cimientos débiles? ¿Cuántas personas viven con cicatrices emocionales, con heridas que nadie ve, pero que afectan su forma de amar y de confiar en los demás? El mundo nos dice que la solución es simplemente seguir adelante, que el tiempo lo cura todo. Pero el tiempo no cura lo que no se trata.
Muchas personas cargan con dolores invisibles porque nunca enfrentaron las consecuencias de una vida fuera del diseño de Dios. Se acostumbraron a ignorar las señales de advertencia, a justificar sus decisiones con frases como «todos lo hacen» o «es solo una experiencia más». Pero Dios no nos llama a vivir con parches emocionales. Él quiere restaurarnos por completo, darnos una identidad firme, relaciones saludables y un amor que no se basa en el placer momentáneo, sino en un compromiso verdadero. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos salir de esta mentalidad? ¿Es posible romper con los patrones de la fornicación y restaurar nuestro corazón? En la siguiente parte hablaremos del adulterio, la consecuencia más grave de una vida sin límites en el área sexual. Pero antes de eso, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas de las heridas que llevas hoy vienen de relaciones que nunca debieron suceder? ¿Qué pasaría si empezaras a ver tu cuerpo y tu corazón con el valor que Dios les dio? El adulterio no ocurre de la noche a la mañana. Nadie se casa pensando en traicionar a la persona con la que prometió compartir su vida. Pero, poco a poco, pequeñas decisiones, pequeñas justificaciones y pequeños descuidos pueden abrir la puerta a un desastre que destruye matrimonios, rompe familias y deja cicatrices profundas en el alma. Todo comienza con algo que parece inofensivo, una amistad que se vuelve demasiado cercana, una conversación que cruza ciertos límites, una mirada que dura un poco más de lo necesario. Y antes de que te des cuenta, lo que parecía una conexión inocente se convierte en una trampa emocional. Es ahí donde la confianza comienza a resquebrajarse, donde el compromiso empieza a tambalearse. El problema del adulterio no es solo la traición física, sino el daño que causa a nivel emocional y espiritual. En Proverbios 6:32 dice, «El que comete adulterio carece de juicio, el que lo hace se destruye a sí mismo». No es solo un error, es una autodestrucción. Porque el adulterio no solo rompe un pacto con otra persona, también rompe algo dentro de ti. El matrimonio es una construcción basada en confianza y fidelidad. Es como un edificio con cimientos profundos, diseñado para resistir las tormentas de la vida. Pero el adulterio es como una termita que entra en lo más profundo de la estructura. Al principio, el daño no se nota. Todo parece estar en su lugar, la fachada sigue intacta. Pero poco a poco, la madera se debilita, las bases se corroen y un día, de repente, el edificio se derrumba. Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia es la historia de David y Betsabé. David era un rey poderoso, un hombre con una relación especial con Dios. Sin embargo, un día, mientras estaba en su palacio, vio a Betsabé bañándose y permitió que la lujuria tomara control de sus decisiones. En lugar de resistir la tentación, mandó traerla, se acostó con ella y, cuando descubrió que estaba embarazada, intentó encubrir su pecado. Al no poder ocultarlo, tomó una decisión aún peor, ordenó la muerte de su esposo, Urías. Lo que comenzó con una mirada terminó en adulterio, engaño y asesinato. Y aunque David se arrepintió y Dios lo perdonó, las consecuencias de su pecado fueron devastadoras. Su familia sufrió divisiones, su hijo murió y su reinado nunca volvió a ser el mismo. El adulterio no solo afecta a la pareja involucrada, sino que deja una huella profunda en los hijos y en las generaciones futuras. Crecen con un concepto distorsionado del amor, con heridas que muchas veces no logran sanar. Se preguntan por qué su familia se rompió, por qué las promesas que escucharon de sus padres fueron quebrantadas. Y sin darse cuenta, muchas veces repiten los mismos patrones en sus propias relaciones. Vivimos en una cultura que minimiza el adulterio. Nos lo presentan en series, en películas, en novelas como si fuera algo normal, como si fuera parte del drama de la vida. Pero lo que no muestran es el dolor real, el sufrimiento que viene después. No muestran las lágrimas de los hijos, la angustia del cónyuge traicionado, la culpa y el vacío que consume a quien cruzó la línea. La sociedad nos dice que el amor es un sentimiento que viene y va, que si ya no sientes lo mismo, entonces es válido buscar a alguien más. Pero el amor verdadero no se basa en emociones pasajeras, sino en compromiso. Y cuando ese compromiso se rompe, las heridas que quedan son profundas. El adulterio es un ladrón. Roba la paz, la confianza, la unidad y, sobre todo, roba el propósito de Dios para las relaciones. Pero la buena noticia es que, aunque las consecuencias son reales,
Dios es un Dios de restauración. No hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay corazón que Él no pueda sanar. Sin embargo, la clave está en cerrar la puerta antes de que el problema comience. Entonces, la pregunta es, ¿cómo proteger el matrimonio? ¿Cómo evitar caer en las trampas que llevan al adulterio? En la siguiente parte hablaremos sobre el orgullo, la raíz de muchas caídas, y cómo reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de eso, quiero que reflexiones. ¿Qué pequeñas decisiones estás tomando hoy que podrían estar debilitando tu relación en el futuro? ¿Estás protegiendo tu compromiso o estás dejando grietas abiertas que un día podrían destruirlo todo? El orgullo es uno de los pecados más peligrosos porque es silencioso. No se muestra de manera evidente como otros pecados. No tiene un escándalo inmediato como el adulterio o la fornicación, pero tiene el poder de destruirlo todo desde adentro. Es como una grieta en los cimientos de un edificio, puede pasar desapercibida por un tiempo, pero si no se atiende, tarde o temprano, la estructura se derrumba. El orgullo nos hace creer que estamos en control, que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. Nos convence de que nuestras decisiones son las mejores, que nuestras opiniones son superiores y que no necesitamos corrección. Es esa voz interna que dice, yo sé lo que hago, no tengo por qué escuchar a los demás, no necesito ayuda. La Biblia advierte fuertemente sobre el orgullo. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Imagina eso por un momento. Dios mismo, el creador del universo, se opone a los que son orgullosos. No porque quiera castigarlos, sino porque sabe que el orgullo los aleja de Él y los lleva a la destrucción. Un claro ejemplo de esto es la historia de la Torre de Babel. La humanidad decidió construir una torre que llegara hasta el cielo, no para honrar a Dios, sino para engrandecerse a sí misma. Querían ser autosuficientes, demostrar que podían alcanzar el cielo por sus propios medios. Pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó, porque su orgullo los había cegado. Creyeron que podían hacer algo sin Dios, y ese pensamiento los llevó al fracaso. El orgullo es la raíz de muchos otros pecados. Nos impide pedir perdón cuando fallamos, nos hace justificar nuestros errores en lugar de corregirlos, nos cierra al consejo de los demás. Es la razón por la que muchos matrimonios se destruyen, nadie quiere ceder, nadie quiere reconocer su parte del problema. Es la razón por la que muchas personas se alejan de Dios, creen que no lo necesitan, que pueden manejar su vida por su cuenta. Piensa en cuántas veces el orgullo ha afectado tus relaciones. ¿Alguna vez has estado en una discusión donde sabías que estabas equivocado, pero te negaste a admitirlo? ¿Alguna vez has rechazado un consejo solo porque venía de alguien que no querías escuchar? ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en tu propio juicio sin siquiera consultar a Dios? El problema del orgullo es que nos hace creer que estamos bien, incluso cuando estamos en el camino equivocado. Nos impide ver la verdad porque estamos demasiado ocupados defendiendo nuestra propia versión de los hechos. Otro ejemplo claro en la Biblia es el rey Nabucodonosor. Era un rey poderoso, pero su orgullo lo llevó a decir, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese momento, Dios lo humilló, haciéndolo vivir como un animal hasta que reconoció que todo poder y autoridad vienen de Dios. Solo cuando dejó su orgullo y reconoció la soberanía de Dios, su reino fue restaurado. El orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos aleja de las personas. Nos vuelve egocéntricos, incapaces de aceptar corrección o reconocer nuestras fallas. Nos hace vivir con una imagen falsa de nosotros mismos, creyendo que somos más de lo que realmente somos. Pero aquí está la buena noticia, la humildad tiene el poder de romper el orgullo. Ser humilde no significa ser débil, significa tener la valentía de reconocer nuestras limitaciones, de aceptar ayuda, de aprender de los demás. La humildad nos abre las puertas a la gracia de Dios. Nos permite recibir su dirección, su corrección y su amor. Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos temas fue el que más te confrontó? Quiero leer tu historia.